Hola.
A ver, y el miedo es una variedad de estímulos que genera emociones en nosotros. Es una variedad de cosas que no nacieron con nosotros. A un niño, a un bebé, si tú lo pones a jugar con una rata, él lo va a jugar, y si la rata se deja coger, la va a coger y se la va a querer meter a la boca. Pero se empieza a generarle un estímulo de no, cuidado, te va a morder, eso no está bien, ten cuidado. Y se le empieza a generar un miedo. Se le empieza a generar cosas que no están en la mente, en el corazón, en el espíritu, ni en las emociones de una persona recién nacida. Nosotros podemos decirle a un bebé, subirlo a una altura de 1 metro, 2 metros, decirle tírate, y el bebé se va a tirar confiado a tus brazos, porque no hay miedo, no hay temor. Pon a un bebé, y hemos visto en estos días, estaba mirando en los canales de televisión y veía en la India cómo los niños juegan con las serpientes, cómo las acarician, les golpean la cabeza y no hay miedo. ¿Sabes por qué? Porque les han enseñado que ellos son superiores a lo que tienen enfrente. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a ver. Y tenemos que mirar que a través de nuestra cultura, a través de lo que nosotros vamos creyendo, esto se ha vuelto cultural. Y la gente está enseñando miedos, la gente te está llevando a miedo, la gente está canalizando miedos en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu salud, cosas que no son de Dios. Por eso Jesús vino para que tú y yo tengamos vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Y cuando habla de vida en abundancia es la plenitud de ser lleno del Espíritu Santo, la plenitud de recibir el aliento de vida, la plenitud de poder hablar y decirle a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo es algo que nos va a inmovilizar. El miedo nos va a paralizar muchas veces. Y yo veo ocasiones como la de Pedro cuando camina sobre el agua. Un hombre que cree, un hombre que sabe, un hombre que conoce la estructura, un hombre que ha oído y se ha ido impregnando de las enseñanzas de su maestro. Y en medio de una tormenta, Pedro ve caminar y ve una sombra que viene hacia él. Y le dice, si eres tú, el que yo creo que es, da la orden, da la palabra, suelta la palabra, profetiza y yo caminaré e iré hacia ti, caminaré hacia ti, me encontraré contigo. Y Jesús le da la orden a Pedro, le dice, ven, camina. Proféticamente le está dando la autorización para que el agua lo soporte, para que el agua se vuelva camino para Pedro en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. ¿Viste lo que está sucediendo? Ahí Pedro está enseñoreando sobre el agua, se está volviendo amo y señor, y el agua se está sujetando a lo que hay en el corazón de Pedro, a la emoción que hay en el corazón de Pedro, a la emoción de lo que Pedro está viviendo cuando ve a su maestro, cuando ve a Jesucristo, y camina y empieza a caminar. Pero ¿qué es lo que sucede? Y tú y yo conocemos la historia. Pedro, su mente, sus emociones empiezan a ser afectadas y en medio de esto se paraliza. Y ya no empieza a caminar en el Espíritu, a caminar en la palabra, a caminar en el deseo de Dios, sino empieza a quedarse petrificado. Y empieza su mente a cavilar en lo humano, empieza a mirar en la naturaleza de la carne y se suelta del Espíritu y se empieza a hundir. Ese es Pedro, ese eres tú, ese soy yo. Hombres y mujeres que venimos de una semana que Dios nos está diciendo que a través de Jesús Dios ha vuelto a restaurar nuestro camino, Dios ha vuelto a restaurar nuestras vidas, Dios ha vuelto a restaurar nuestra posición sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñar que lo que tú y yo confesemos con nuestra boca, así será hecho. Y Jesús dijo, no te ates con los dichos de tu boca, y al que cree, todo le es posible. El miedo nos está sacando de una conducta espiritual y nos está metiendo en conductas de la carne, en conductas humanas, en unas reacciones que son más fisiológicas que espirituales. ¿Cuáles son las sensaciones del miedo? 1,
sensación de malestar. 2, preocupación en gran manera. 3, pérdida total del control. Cuando tú estás en el Espíritu, todo está bajo control. Cuando tú estás en la palabra, cuando tú estás bajo el rema de lo que Dios ha hablado, bajo el rema de la creación, bajo el rema de la palabra que salió de la boca de Dios, esa palabra que no vuelve atrás vacía. Recuerda lo que dice Génesis: para que enseñorees, para que tú enseñorees sobre toda la tierra, sobre la creación, sobre las aves, los animales de la tierra y lo que se arrastra en la tierra. Pero qué triste es a veces, y vemos mujeres que aún con una polilla le da miedo, un cucarrón les da miedo. Y no hablo solamente de las mujeres, hay hombres que también. Hay personas que no pueden ver ciertas cosas, les da miedo. Pero esto nos está bloqueando, esto se está volviendo excesivo. Y el miedo está paralizando en gran extremo a la iglesia en este tiempo. El miedo te está paralizando ahí donde tú estás. El miedo a que se acaben las cosas, el miedo a que se acabe el mercado, el miedo a una discusión en familia, el miedo a una gripe, el miedo a un desarrollo, el miedo a muchas cosas nos está neutralizando y nos está sacando del propósito de Dios, nos está sacando de la verdad que es nuestro Dios. Y déjame decirte algo, el miedo se ve fácil en muchas personas, porque vemos en personas que son temerosas, vemos cosas como trastornos que se vuelven compulsivos, se han vuelto obsesivos con muchas cosas. El cerrar la puerta, el poner el candado, la cadena, el que si esto quedó apagado, y mucha gente en temor se han vuelto tan obsesivos que a veces no salen de la casa hasta que 3, 4, 5, 6 veces van y miran la casa, miran muchas cosas, están mirando quién los está siguiendo, quién se subió, quién lo miró, y eso se ha vuelto una obsesión en muchas personas. El miedo produce en nosotros trastornos de ansiedad. ¿Sabías eso? Y esa ansiedad, se está acabando la carne, va a llegar el recibo de la luz, va a llegar el recibo del agua, se está acabando el mes, hay que pagar arriendo. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y todos esos trastornos están afectando la gracia de Dios, están afectando la palabra que salió de Dios, están afectando todo lo que Dios desea sobre ti, todo lo que Dios anhela sobre ti, todo lo que Dios declaró sobre ti. Y lo más importante, que yo te lo quiero decir hoy una vez más, porque lo he dicho muchas veces como pastor: tú eres lo espectacular, tú eres lo maravilloso, tú eres lo grandioso que fue formado por Dios. Tú fuiste gestionado, se gestionó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tu nombre para este tiempo, tu nombre para tu familia, tu nombre para tu casa, tu nombre para el mundo entero. Por algo Jesús dijo que seríamos testigos donde en nuestra casa, en nuestro departamento, en nuestra ciudad, en nuestro país y hasta lo último de la tierra, porque fuimos gestionados en el reino para afectar todas las naciones. Y está el de Génesis: para que enseñorees sobre toda la tierra. No sé si me hago comprender en esto. ¿Qué produce el miedo? Ataques de pánico. Y hoy sí que vemos personas que están siendo llevadas a psicólogo, a psiquiatra, y no porque estén locos, no porque estén desvariando en su mente, en su corazón, pero sí tienen ataques de pánico. ¿Cuánta gente le da pánico montarse en un avión, montarse en un carro, montarse en una... A mí sí algo que me paniquea es esas montañas rusas. Y me da un pánico y yo digo: wow, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y le pido a Dios, le estoy pidiendo a Dios que yo pueda vencer esas cosas. Que si mucha gente se sube y se baja y no ha pasado nada, pues a mí tampoco me va a pasar nada. Porque yo debo de tener la confianza, debemos de tener la seguridad, debemos de tener la certeza que si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Cuántos tienen pánico en este tiempo? ¿Cuánto les produce pánico lo que se está moviendo? ¿Cuánto les produce pánico las noticias? ¿Cuánto les produce pánico la oscuridad? ¿Cuánta gente no sale en la noche? A veces a nuestros mismos hijos nosotros les metimos ese pánico. Que el coco, que viene fulano de tal y que se murió y le va a jalar las patas. Cosas que no son de Dios, cosas que no traen bendición para nuestras vidas. ¿Sabes también que produce el miedo? Un síndrome de estrés postraumático.
Y ese síndrome nos va a llevar a fobias. Y le vamos a empezar a tener fobia a muchas cosas. Hay personas, yo conozco personas que aún viendo serpientes en la televisión les da miedo. Le tienen fobia al solo ver una imagen, al solo ver en un libro y cierran el libro y yo no quiero ver eso. Y eso es todo producido por el miedo, por algo que no es nuestro Dios, por algo que no fue diseñado por Dios, por algo que no fue creado por Dios. Por eso en el sacrificio de Jesús, allí en 1 Juan la palabra nos dice, capítulo 4, versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Mira lo que está diciendo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios ¿qué? En él. Por eso es que la Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 16, de tal manera Dios me amó que dio a su Hijo para que toda vez que yo crea en él no me pierda, mas tenga vida y vida en abundancia. Y cuando hablo de la vida en abundancia, estoy hablando de la potencia de cuando Dios me craneó, de la potencia de cuando Dios me diseñó, de la potencia cuando Dios me llamó y te llamó para este tiempo. No importa cuántas pandemias puedan venir, cuántas cosas el enemigo quiera levantar, tú y yo estamos bajo la promesa de un Dios, bajo la promesa de un Padre a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y Él dijo que por cuanto Él había vencido, tú y yo somos más que vencedores. Pero, ¿qué está pasando con el miedo en tu corazón? ¿Qué está pasando con el miedo en tu alma? ¿Qué está pasando con el miedo en tu espíritu? ¿Qué está pasando con el miedo en tu casa? ¿Qué está pasando con el miedo en tu familia? Si eres cabeza, vas a lograr la victoria, vas a lograr la bendición. Y aquí, cuando yo hablo de cabeza, yo no estoy hablando tan solamente para el esposo o para la esposa o para la mujer que es cabeza de hogar. También le estoy hablando al joven, le estoy hablando al niño, le estoy hablando al anciano, le estoy hablando que tú eres cabeza sobre todas las generaciones que pueden rodearte. Si eres un joven, si estás en la adolescencia, si eres un niño, déjame decirte algo, tú eres la cabeza del grupo en el cual te mueves, porque tú eres la diferencia, porque tú eres el llamado, porque tú eres el escogido, porque tú has sido preparado, porque tú has sido formado, porque tú has sido diseñado y porque tú estás en el plan de Dios. Por eso Jesús vino a la cruz. Por eso Jesús vino a la humanidad. Por eso Jesús vino en dos fases. En un cuerpo pecaminoso, en una naturaleza de pecado. Y en esa naturaleza nos enseñó que podemos perseverar, que podemos permanecer, que podemos quebrantar yugos, que podemos quebrantar la muerte, que podemos decirle a las cosas que no son como si fueran, que podemos decirle a la tormenta, calla y enmudece. Porque Jesús dijo que nosotros haríamos mayores cosas a las que Él hizo. Y muchas veces vemos el sol fuerte, vemos que la tierra está seca y no decimos, Dios, necesitamos que llueva. Padre, en el nombre de Jesús, nubes, suelten agua. Y lo puedes hacer, porque la Biblia dice eso, lo que tú confieses con tu boca, así será hecho. Háblale, yo te he dicho muchas veces, háblale a la nevera, háblale a la alacena, háblale a tus finanzas. Habla de la multiplicación, habla para que todo sea una bendición. Versículo 17 de Primera de Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Mira, para que tengamos confianza. ¿Dónde? En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Escucha. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y fíjate que la Biblia no está diciendo cómo fue Él, sino como Él es. Porque Jesús dejó su esencia. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús nos entregó, Jesús nos dio, Jesús entregó de sí y dijo que somos iguales. Acuerda la palabra, recuerda esa palabra que está escrita. Dios no hace acepción de personas. Dios no va a hacer acepción entre su Hijo y tú.
Qué privilegio que el Hijo del Dios Altísimo pagó un cambio, pagó una restauración, pagó algo diferente sobre tu vida, sobre mi vida, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre todas tus cosas. Qué bueno que es esto. Mira lo que dice el versículo 18 y guárdalo en tu corazón. Subráyalo allí en tu Biblia. Estamos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18. En el amor no hay temor. Escucha, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa ¿qué? Fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Me encanta, léelo, subráyalo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y qué es echar? Una palabra a veces tan grotesca para nosotros, una palabra que a veces usamos. Hay personas que se comportan mal, personas que hicieron algo mal en un trabajo y la palabra es, lo echaron del trabajo. ¿Y sabes qué significa para ti, para mí la palabra echar? Significa salir sin nada, nada le pertenece, nada se ganó, nada es suyo. Conforme usted llegó, así de vacío, vacío se va a ir. Escucha, conforme llegó vacío, vacío se va a ir. El enemigo no tiene poder, el enemigo no tiene autoridad, el enemigo no tiene gracia. Y como el enemigo llegó vacío, usando y aprovechando el poder y el aliento de vida que Dios te dio, ha querido manipular ese poder a través de miedos, a través de angustias, a través de tribulaciones, a través de muchas cosas. Pero hoy yo te quiero decir, el amor de Dios echa fuera al enemigo, echa fuera las artimañas del enemigo. Por eso la Biblia dice que si Él es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Comprendamos eso en esta vida que tenemos, en este tiempo que tenemos. Dios está contigo y el enemigo ha sido echado por el poder y la gracia y el amor de un Dios a través de Jesús en la cruz del Calvario. Y conforme el diablo se quiso aislar, se quiso establecer en tu corazón, se quiso establecer en tu mente, se quiso establecer en tu espíritu, pero no lo logró y no lo va a lograr en el nombre de Jesús. Conforme llegó vacío, vacío se va a ir, porque nada se puede llevar, nada puede tomar de ti, nada puede tomar de lo que Dios habló sobre tu vida. Por eso la Biblia dice que Él, nuestro Dios, te devolverá lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta te quitó. No hay nada que el enemigo te pueda quitar. Dilo, recházalo, confiésalo, decláralo, decrétalo en este tiempo. Si Dios es contigo, ¿quién en contra tuya? Te bendigo. Declaro lo mejor de Dios. Declaro que eres un hombre, una mujer con potencial del reino, con potencial de gloria. Por eso el salmista David dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David sabía que todo lo que había hecho su Dios estaba para ser comandado por él. David, un hombre que no tenía miedo, un hombre que se paró ante Goliat, un hombre que se paró ante ejércitos, un hombre que conquistó, un hombre que fue levantado a honra, a gloria, a alabanza, adoración delante de su Dios, un hombre que empezó a establecer una relación con Dios. Pero para esto, mi amado hermano, yo te invito, mi amigo, mi amado, tú que me oyes, yo te invito a que empieces a desechar el temor en ti. Tú eres creación de Dios, tú eres perfección de Dios, tú eres lo mejor de Dios en este tiempo, tú eres la gracia de Dios en este tiempo, tú eres lo mejor de lo mejor en este tiempo. Y no tengo que repetir, no es sonar un disco rayado. Dilo, tenemos que confesarlo. Yo soy el llamado, yo soy el escogido, yo soy el beneficiado, el bendecido y el que tiene la gloria de Dios sobre su vida. No hay miedo, no hay por qué temer. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Jesús dijo que vendría alguien más poderoso que Él, y es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu hoy quiere comandar tu vida, hoy quiere llegar a tu alma, a tu mente, a tu corazón, para que tu declaración, para que tu
boca declare